Daniel, sabemos que cuando hablamos de remontadas históricas, vamos a tener que esperar un 0-3. Que alguien regrese de un 0-3 para tumbar, ¿verdad?, el comeback de Cleveland en 2016, que es el único equipo que ha regresado de un 1-3 en la historia. Pero yo creo que ahora San Antonio, que comienza 0-2 en su casa, no son muchos los equipos que han comenzado 0-2 en su casa, si remonta, yo entiendo que hay que ponerlo entre las grandes remontadas de la historia. Totalmente, totalmente. Y no solamente por el 0-2, sino que ese 0-2 llega San Antonio perdiendo los 2 partidos en su casa. Correcto. Un equipo que comienza en su casa normalmente es el favorito dentro de la serie. El equipo favorito solamente había perdido los 2 primeros partidos 2 veces. San Antonio es el tercer equipo en la historia que se ve en esta situación. Y ninguno de los otros 2 pudo remontar en la serie. Bueno, uno de esos fue Chicago, que le ganó a Phoenix. Yo recuerdo esa serie en el America West Arena, los 2 primeros partidos. Sí, ahí se acabó la serie porque nadie le pudo regresar a Michael Jordan. Es por eso es 1993, que es justamente correcto, la última vez que en una serie habíamos visto que el equipo visitante ganaba los 3 primeros partidos. Y lo peor de esa serie fue que el formato era el antiguo. Exacto. Que se iban a jugar 3 en Chicago. 2-3-2. Y aún así el equipo de Phoenix, tengo que darle crédito porque la extendió a un 6º partido. Es por eso que en el día de hoy, en La Voz del Fanático Podcast, vamos a rescatar esos grandes comebacks, esos grandes regresos, a propósito de que San Antonio está metido en una serie final que apunta a tener ribetes históricos. Yo quiero comenzar con el más reciente de todos, Iván. Ajá. Y hay que remontarse para ello hace unos 5 años solamente, 2021. El conjunto de Milwaukee Bucks comienza esa serie final perdiendo 0-2 ante el conjunto de los Phoenix Suns y eventualmente terminan ganando los últimos 4 partidos de esa serie. Tú sabes que uno siempre habla de los grandes rendimientos en finales, uno habla de Jordan, habla de LeBron, habla de Shaquille O'Neal. Sin embargo, yo creo que es subestimada el rendimiento, el performance de Giannis Antetokounmpo en esa final. Giannis se unió a Jordan, LeBron y Shaquille en esa final como uno de los únicos 4 jugadores que en una serie de playoffs logra 3 partidos o más de 40 puntos. Y el partido final de Giannis tiene que ser probablemente una de las 3 mejores actuaciones en un partido de final. En ese último juego, Giannis termina anotando 50 puntos con 15 rebotes, 5 bloqueos y 2 robos. Y un donkeo espectacular también. Correcto. Y empató, por cierto, con Bob Petit la marca de más puntos en un partido para terminar ganando una final. Esa serie a mí me causa sorpresa y a la vez no. ¿Por qué? Me causó mucha sorpresa el 0-2. Ok. Porque Phoenix no era mejor equipo. Pero no me causó sorpresa que Milwaukee regresara, porque hay que recordar que Phoenix creo que le gana a unos Lakers con alguien lesionado. O sea, el Phoenix le ganó sí. Phoenix llegó a la final ganándole a alguien, a todos los equipos tenía alguien lesionado. Y al final, obviamente, tú regresaste de un 0-2, pero eso no me causó tanta sorpresa. Sí me causó más sorpresa que Milwaukee comenzara la serie. Porque yo esperaba un 1-1 por lo menos, pero el 0-2 le dio un gran chance al equipo de Phoenix. Y al final se terminó imponiendo el mejor jugador de la serie. Era una serie donde el matchup corría a favor del conjunto de Milwaukee, porque Milwaukee tenía algunos de los mejores defensores perimetrales, que hay que decir que Jrue Holiday fue importantísimo en esa serie. Incluso tanto Chris Paul como Booker en esa serie se combinan para perder un total de 40 balones. 40 pérdidas de balón. Jrue Holiday, hay que decir que en el partido número 4 tuvo un acto heroico en la parte final del juego. Ni hablar, ¿verdad?, de Giannis Antetokounmpo. Un money player. Correctamente. En el partido número 5, por ejemplo, el trío de Milwaukee se combina para anotar cada uno más de 27 puntos. Y ni hablar de Chris Middleton, que por momentos se sentía que era como el que destapaba la ofensiva cuando todo se trancaba, y que termina teniendo también un partido de 40 puntos en el partido número 4 de esa serie. En esa serie Devin Booker demostró que es un Robin disfrazado de Batman. Sí, lo demostró. Okay. Vamos a hablar entonces de la otra. Te voy a hablar de otra. Miami Heat 2006. Ese equipo de Miami Heat tuvo que regresar de un 0-2. Y hay un evento muy especial con ese Miami Heat. En ese momento, todavía cuenta la historia de que Shaquille O'Neal
era el tipo intocable. O sea, Shaquille llegó cambiado desde los Lakers y era la gran figura. Y hay una historia en medio de la final que es lo que es el punto de quiebre del regreso. Gary Payton, que llega a Miami luego de una gran carrera sin haber ganado un campeonato, y el equipo de Dallas comienza ganando los 2 primeros partidos con grandes actuaciones de Dirk Nowitzki y de Jason Terry. Y Gary Payton se le para a un Shaquille O'Neal y le dice: óyeme, ya tú eres millonario, ya tú eres famoso, tú tienes todo, yo también, esto hay que dejárselo al muchachito. Y Shaquille O'Neal cuenta que por el respeto que le tenía a Gary Payton accedió, y que dejaron ser al Robin del equipo, que en el papel era el Robin, pero que ya en rendimiento era el Batman del equipo. Señores, todo esto ocurre en el tercer año de Dwayne Wade en la liga. Y yo digo sin dudas que ese es el año de carrera de Dwayne Wade. Ese es el momento que marca la carrera de Wade y que comienza entonces a marcar una trayectoria que finalmente termina en el Salón de la Fama de Springfield. Lo que hace Dwayne Wade a partir del partido número 3, termina promediando 35 puntos en la serie, pero promedió casi 40 en los últimos 4 juegos, 39.3 específicamente. Tuvo 2 partidos de más de 40 puntos. Pero lo que hace Wade en el clutch en cada uno de los partidos, porque hay que decir que 3 de esos 4 partidos se definen en el clutch, ya sea por una o por 2 posesiones. Lo que hace Wade en esos momentos es extraordinario. Por ejemplo, Iván, partido número 3. Wade termina anotando 13 puntos en el último cuarto. Y hay que decir que la última posesión del partido, Dirk Nowitzki pierde el balón y es justamente Dwayne Wade quien lo recupera. En el partido número 5, Dwayne Wade termina anotando los últimos 10 puntos del último cuarto por el conjunto de Miami. Y eso hace que Miami pueda forzar el tiempo extra. En el tiempo extra le anota 4 puntos y termina anotando los tiros libres que terminan definiendo el partido. Eso le martilló mucho a Dirk Nowitzki durante muchos años. Mira, yo he visto muchas finales y yo he visto poca gente tan desequilibrante como se veía Dwayne Wade. Correcto. En esa serie, porque es que nadie, o sea, básicamente nadie podía con él. Y cuando tú tratabas de defenderlo, era una especie de lo que vimos quizá ahora en la temporada regular con Shai Gilgeous-Alexander. O tiene que darle falta, y si no te le pega, entonces él te va a donkear la pelota, se te va a escapar. Correcto. Porque el primer paso de ataque que tenía Wade en ese momento, que yo estoy de acuerdo contigo, que es su sueño de carrera, y ese es su año que él tiene debajo de la manga para que ningún lebronista pueda frontearle de que él se fue, de que él ganó por LeBron, porque él ya había ganado cuando él se juntó con LeBron. O sea, ese fue un añazo. En el partido número 6, él anota 17 puntos en el último cuarto. Un partido que termina definiéndose por solo 3 puntos, 95-92. Un equipo donde Wade estaba rodeado por veteranos, porque estaba Gary Payton, estaba en ese momento Alonzo Mourning. Estaba Jason Williams. Estaba en ese equipo también Jameer O'Neal. Estaba James Posey y Antoine Walker. Antoine Walker también estaba en ese equipo, que eran jugadores de mayor edad, veteranos de que Boston. no eran tan veteranos, ¿verdad?, como Gary Payton, Alonzo Mourning, y que todavía estaban en un muy buen momento de carrera. Esas fueron las últimas adquisiciones que tuvo ese equipo. Incluso ese equipo tuvo, ahora que tú lo mencionas, una adquisición importante, que fue el caso de Udonis Haslem. Sí. ¿Por qué fue importante? Haslem no fue drafteado. Y Haslem tuvo que ir a la Pro A de Francia y tenía como 300 libras y tenía problemas. Y en Francia algo pasó, encontró personas que lo ayudaron, trabajó su físico, regresa a Estados Unidos y Miami le da un chance. Él es de esa zona, él estudió en la Universidad de Miami y le dan el chance firmándolo como no drafteado y termina convirtiéndose en el power forward titular, porque ya Alonzo Mourning también eso es parte de esa historia de ese campeonato. Recuerden que Alonzo Mourning tenía un problema con un pulmón y ese fue el regreso también de Alonzo Mourning, que ya no tenía la estelaridad, y Haslem termina convirtiéndose en el power forward titular de ese equipo de Miami. Sí, hay que decir, Iván, que esa serie en la historia quedó marcada con un asterisco. ¿Cuál? Bueno, es que llegan unas declaraciones de Mike Donahue, que sabemos, ¿verdad?, que se vio involucrado en temas de apuestas, donde
él, que estuvo en esa final antes de ser suspendido por la NBA e incluso antes de ser encarcelado, él dijo que los árbitros en esa serie recibieron por parte de la liga una encomienda de tratar de alargar la serie. A esas declaraciones obviamente no se le dieron tanta importancia. ¿Estarán recibiendo en el 2026 los árbitros la misma encomienda? Bueno, lo del partido número 3, sobre todo en esa segunda mitad, dejó mucho hablando que desear. De regresos. Pero a esas declaraciones de ese árbitro no se le dieron tanta importancia porque se interpretó como que él lo estaba haciendo en contra de la liga, porque las declaraciones llegan ya justamente después de que él es encarcelado y que la NBA entonces le da la espalda. Sí. Pero la realidad es que cuando uno ve que Dwyane Wade toma la misma cantidad de tiros libres que todo el conjunto de Dallas en los últimos 2 partidos de la serie, y que hubo una diferencia de casi 50 tiros libres a lo largo de la misma entre un equipo y otro, obviamente que quedó marcado por el arbitraje y toda esa nebulosa de si realmente había algo detrás, había una tendencia arbitral marcada, ¿verdad? Mira, por una intención de la liga. Una de las grandes cosas que hizo David Stern fue proteger la liga. Correcto. Proteger la liga de tipos como Tim Donaghy. Pero cuando tú miras el documental y te pones a ver cada partido de los que él habla, te vas a dar cuenta de que en la cancha, lo que él dice, él tiene un gran argumento sobre lo que él dice. Eso definitivamente. Obviamente su credibilidad quedó manchada porque la liga hizo un tremendo trabajo, pero créanle mucho a los árbitros. Tú sabes que hay un regreso que a mí particularmente, pues, ha sido una de mis series favoritas porque está involucrado uno de mis jugadores favoritos y que tiene también un componente histórico que quizás es lo que le da el matiz a ese regreso, que fue la serie del año 2010, cuando los Lakers tienen que ir a su casa perdiendo otra vez de Boston. Recuerden que Kobe Bryant, y ¿por qué lo digo? Porque todo Laker que se respete tiene que ganarle a Boston. Totalmente. Y todo Boston que se respete tiene que ganarle un campeonato a un Laker. Kobe Bryant no le había ganado al equipo de Boston y perdió en el 2008 una serie en donde el cuarto partido de esa serie los Lakers lo ganaban por 24 y Boston regresó, la puso 3-1 y los Lakers no pudieron regresar y Kobe Bryant parecía que se iba sin ganarle a Boston y encontró el chance. Y esa serie pues comenzó, vamos a decir, de manera normal, intensa. El formato 2-3-2 propició que Boston jugara 3 partidos en su casa y que a pesar de que los Lakers salieron de su casa, del Staples Center en ese momento 1-1, ganan el tercer partido en el TD Garden. Boston entonces gana los próximos 2 partidos y los Lakers tienen que viajar a su casa con una serie 2-3. Yo recuerdo incluso que en el primer partido de la regular entre Boston y Lakers, o el primero o el segundo, bueno, cuando Boston visitó al Staples, en el techo, en el plafón, Doc Rivers colocó $100. ¿Qué? Y le dijo, voy a ponerte dinero aquí y y la única forma de buscarlo es en la final de la NBA. Y Doc Rivers, cuando llegaron al Staples, consiguió el billete, su dinero, porque era la única forma, volver a esa cancha. Eso fue como una especie de aliciente para un equipo de Boston que ya, vamos a decir, estaba en una etapa diferente a la que estuvieron en el año 2008. Pero los Lakers empatan la serie con 29 puntos de Kobe Bryant y ya en un último partido, el equipo perdía de 13 puntos en el último periodo. Apareció un Ron Artest de la nada, pero apareció un Pau Gasol que tenía 17 puntos y 18 rebotes contra una maquinaria defensiva de Boston Celtics que yo nunca había visto a un Pau Gasol, obviamente una superestrella en un momento determinado, pero esa noche Pau Gasol se le metió el corazón FIBA que él ha tenido todo el tiempo y ayudó a Kobe Bryant a conseguir el campeonato que le quitó la espinita de haberse ido al retiro habiéndole ganado un campeonato a Boston. Incluso, y quisiera saber tu opinión, tú que pudiste vivir completamente esa serie, mucha gente opinaba que Pau Gasol tenía argumentos para ser incluso el MVP de esa final. Sí, lo tenía, porque esos últimos 2 partidos fueron grandes para él. Yo creo que al final la estirpe de Kobe Bryant obviamente se va a imponer, por eso que yo digo que en el 2016 todavía Steph Curry no era figura,
porque no es verdad que alguien siendo figura promediando 26.5 rebotes y 5 asistencias no va a ganar un MVP de una 2015. final. Si su equipo gana, Kobe Bryant, yo creo que los 28 puntos que promedió pesaron, su figura creo que también pesó. Yo particularmente, si se lo hubiesen dado a Pau Gasol, no me hubiese sentido mal por la clase de partidos que él hizo. Sí pudiéramos decir que quizá la prensa pudo entender que en algunos partidos puntuales donde necesitaban los Lakers que ganaran, Kobe Bryant sacó la cabeza, pero al final yo creo que fue un dúo que hizo lo que se suponía que iba a hacer cuando llegó Pau Gasol a los Lakers en el año 2008. Ahora que tú mencionas Boston Lakers, a mí me gustaría mencionar, Iván, la primera final donde hubo un equipo que termina remontando un 0-2, que es la última final de esa dinastía de los Boston Celtics de Bill Russell, justamente la final número 13, que termina convirtiéndose en el campeonato número 11 de Bill. Y es básicamente la única final de todos los enfrentamientos en esa época de Boston Lakers, donde los Lakers eran los favoritos, donde tuvieron una mejor temporada regular, donde ya Bill Russell estaba entrado en edad, donde ya todo ese núcleo principal del conjunto de los Boston Celtics había pasado, ¿verdad?, el mejor momento de sus carreras. Sin embargo, los Lakers terminan ganando los primeros 2 partidos, en ese momento formato 2-3-2. El conjunto de los Celtics defiende su casa, gana 3 partidos de manera consecutiva, pierde el sexto y terminan ganando el último. Un último partido donde llegaron a tener ventaja de 17 puntos, pero llegó un comeback del conjunto de los Lakers en el último cuarto que se vio limitado porque Will Chamberlain se lesiona en ese último cuarto y no puede jugar la parte final de ese partido. Eso permite entonces que el conjunto de los Celtics finalmente, sin ser favorito, de las pocas veces que no lo eran, terminen imponiéndose ante ese conjunto de los Lakers. Y bueno, es la final donde Jerry West gana el MVP de la final, perdiendo, a pesar de que el conjunto de los Lakers terminó perdiendo esa serie. Bueno, lo que querían hacer con el Rey en el 2015. Pero yo no sé si alguien que tire 37%, 38% en una serie deba ganar el premio de jugador más valioso. Yo creo que por suerte no lo ganó. Se sobrevaloró lo que hizo el Rey como para pensar en darle un voto, que incluso consiguió votos de MVP en esa final 2015. Bueno, y hablando del Rey, yo creo que en el 2013 ellos le hicieron un regreso a San Antonio que vale la pena mencionarlo, porque asimismo ellos llegaban a su casa con la serie 2-3 en contra, ganan un sexto partido que termina siendo 3-100 con el que muchos entienden que ha sido el triple más importante en la historia de una final, que es el triple de Ray Allen. Consiguen empatar la serie y luego entonces terminan ganando el séptimo partido y derrotando a un equipo de San Antonio en 7 juegos y ganando su segunda final consecutiva, el equipo de Miami. Ese triple es tan importante en la historia porque ponte a ver cuántas cosas cambian. Sin ese triple de Ray Allen, LeBron probablemente con la final del 2016 no hubiese entrado en el debate del GOAT, como finalmente lo hace, porque hubiese tenido, ¿verdad?, un título menos y apenas hubiese ganado un título con ese conjunto del Miami Heat. No le diga eso a los lebronistas. No hubiese entrado en el debate del GOAT. Pero ¿qué decir de Tim Duncan? O sea, Tim Duncan hubiese ganado, señores, un sexto título, gana el quinto en el 2014, al año siguiente, pero ese 2013 hubiese sido uno adicional y estuviésemos hablando de un tipo, ¿verdad?, con una de las carreras más longevas de toda la historia, el segundo jugador con más partidos estrella, con más equipos All-NBA, con más de 10 equipos todo defensa, que se le hubiese sumado un sexto título, probablemente hubiésemos hablado de una carrera que se hubiese magnificado hasta, ¿por qué no?, pensar en que podía ser un top 5 en el baloncesto de la NBA. Sobre todo porque en 2013 Duncan todavía era la figura principal junto a Parker de ese conjunto de San Antonio. Ya en 2014 estaba un poco más reducido y Kawhi sabemos que fue quien tomó la batuta. Bueno, yo creo que finalizar entonces donde todo comenzó, 2016, el gran regreso de LeBron James, Cleveland Cavaliers. Yo creo que la historia está escrita
yo diría, con letras de oro, darle un único campeonato a una ciudad que lo esperaba, de diferentes deportes profesionales, el contexto, aunque mucha gente tiene la teoría de conspiración sobre la suspensión de Draymond Green, que simplemente se ganó por acumulación de faltas técnicas una suspensión, aunque y hay un partido que se pierde por lesión también, Andrew Bogut. Es correcto. Hay una teoría que dicen que no debió ser flagrante la decisión arbitral, pero yo creo que regresar de un 1-3, de todos modos, independientemente de cualquier cosa que uno se piense, es lo más grande que nosotros hemos visto, y pienso que el punto de quiebre fue el quinto partido de esa serie. O sea, ambos anotaron 41 puntos. Los 82 puntos de LeBron y Kyrie en esa serie, en ese partido número 5, fue algo fuera de serie, sobre todo la clase de ofensiva. O sea que Klay Thompson, cuando terminó esa serie, perdieron, pero trató de trató de darse ánimo, no ser tan pesimista, pero dijo, estaba loco que se acabara, porque ya yo no quería seguir defendiendo a Kyrie. Obviamente hay dos jugadas que marcan esa serie. La pérdida de balón de Curry. Totalmente. Señores, en el juego número 7, faltando poco más de un minuto, Stephen Curry intenta un pase al lateral derecho a Klay Thompson por detrás de la espalda. Una locura. Ese no era el momento para tratar de ser espectacular. Termina perdiendo el balón y todo el mundo sabe el resto de la historia. Cleveland, this is for you. Llega el bloqueo por detrás de LeBron James a Andre Iguodala, y ni hablar de ese triple a unos 28 pies del aro del señor Kyrie Irving sobre Stephen Wardell Curry, que termina dándole ese campeonato al conjunto de los Cleveland Cavaliers. ¿Lo podrá hacer el equipo de San Antonio? Bueno, la serie está en su mejor momento. Ya lo veremos. Mientras tanto, sigan conectados a La Voz del Fanático Podcast. Esto ha sido un episodio más y esperemos que les haya gustado. Y si les gustó, verá, déjalo ahí en los comentarios, denle me gusta y comparte este contenido para que sigamos creciendo todos juntos. Hasta la próxima.